Ahora sí, ¿ya? Y ahí si gusta lo vemos ahí. Y ahí está, ¿no? Le explicaba que los generadores de los calderos son cuerpos cilíndricos presurizados, ¿no? Presurizados significa que están sometidos a presión cuando se les fabrica, ¿ya? Cuando se les fabrica, ¿no? Ahí vemos a qué altura ingresa el agua. Siempre casi a la mitad ingresa, ¿ya? Siempre casi a la mitad. Una válvula de salida, una chimenea, una tapa para paso de hombre, la bancada, boiler support. La bancada es el soporte donde se coloca el caldero, ¿ya? Se le dice bancada o base, ¿no? Tenemos el ventilador de aire, ¿no? De tiro forzado, ¿no? Ingresa el aire por acá, ¡plá! Ingresa combustible, ¿no? Con una determinada presión y al ingresar al quemador va a cambiar de sección la salida y eso le va a dar lugar a la presión que llega a que se pulverice, perdón, se gasifique, ¿ya? Ya se gasifique. Esa es la intención ahora en la mayor parte de quemadores de estado líquido. Tiene dos, ajá, ahí vemos ahí. Bueno, para ese caso vemos la forma de ese quemador, ¿no? Tiene un ventilador medio, un deflector se llama, ¿ya? Un helicoidal, ¿no? Que hace que cuando el flujo de aire intente cruzarlo, al chocar con el ventilador, ese deflector que está girando, el aire se llama en forma de un helicoide, ¿ya? O sea, en forma así, ¿no? En forma de una espiral, ¿no? Con fuerza. Sí, y eso es mucho mejor porque cuando se forma la combustión hay mayor posibilidad de un mayor intercambio de energía calorífica durante la reacción, ¿no? Tenemos la llama producida. Generalmente, si en este caso, este es un quemador fijo, ¿ya? El quemador fijo, porque no es un quemador rotativo, este es un quemador fijo. Fijo significa de que todo el cuerpo está estático. Bueno, que hay un deflector nada más que está girando, ¿no? Hay quemadores que son rotativos. Rotativo significa que es todo este cuerpo está dentro de otro y este cuerpo gira. Ya gira, son de copa rotativa, ¿no? Eso, no es el caso. Hay unos de planta, creo que lo vamos a ver con mayor detenimiento ese detalle, ¿no? Los tipos de quemadores que hay. Tenemos la llama, ¿no? Más o menos 1200, 1000 grados, y la llama va a lo largo del flue o hogar y llega hasta la parte posterior, tapa posterior. Todo eso, lo que está como morado, se llama espejo, ¿ya? Decimos espejo, ese es un nombre correcto. Los gases de la combustión pasan por por el primer banco de tubos, llega a la parte frontal y lo único, y como acá hay un tabique, un mamparo que evita que los gases se vayan más arriba, la única posibilidad que le quedan los gases es meterse por el banco de tubos número 2 o tercer paso, ¿no? Ahí vemos fluyendo, ¿no? Y en ese lapso, los gases de la combustión van cediendo calor sensible, ¿no? Acá hemos dicho que está rodeado de agua. Entonces estamos hablando que aquí puede estar 1000 grados, acá debe estar 800, a 800, acá debe estar, puede estar a 500, ¿no? Y acá puede estar ya a 400, de tal manera que esto debe estar casi a 180. ¿Ya? Le vamos a explicar por qué, técnicamente. Bueno, sea cual sea cualquier combustible. Hasta aquí debe estar por lo menos 180 más o menos, o 190. ¿Ya? ¿No? Entonces el agua rodea prácticamente el banco de tubos, ¿no? ¿No? 2 pulgadas sobre la última hilera de tubería superior. ¿Ya? Ahí tenemos la parte vacía, se genera el vapor saturado, hay una tubería, y los gases de la combustión viajan por acá, ¿no? Aquí no es tan fácil, que acá siempre hay una especie de laberintos separadores que hacen de que las partículas de agua todavía líquidas quieran salir, choquen y ¡pum! Caigan. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ir a lo nuestro. No. Ya.
bueno, la idea no es hacer un curso de diseño de calderos, que para eso tiene el curso de plantas. Y lo que quería es hacer una parte introductoria para que ustedes puedan ver a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Porque este curso es técnica, ya, aplicativo, ¿no? Aplicativo. Entonces acá tenemos ya la cuarta semana. ¿Qué pasa? No quiere compartir. Ya está, ¿no? Cuarta sesión. Y vamos a ver sobre las placas de vapor, ¿no? Lo que nos interesa acá es darle una pequeña definición teórica que es una planta de vapor pirotubular. Ya hemos visto un esquema, ¿sí? Y es aplicar técnicas, ¿ya? Técnicas de conservación, técnicas, más que diagnóstico, técnicas. Entonces ahí tenemos una imagen de un caldero pirotubular, así es su nombre, su quemador, ¿no? Su quemador está por acá. Este caldero es el más pequeñito, ¿eh? Por el tamaño debe ser un caldero de 20 bhp por lo menos. Está completamente insulado. Insulado es el término cuando decimos aislado. Está completamente insulado o aislado. Tiene acá dos bombas de agua. Mira, acá ya detecté las dos bombas de agua con su respectiva. O sea, siempre debe haber una bomba principal que trabaja y cuando por X motivo hay que darle mantenimiento y se necesita vapor, entonces hay que por lo menos procurar de que de que disculpen, ¿ya? Ya, entonces tenemos acá el caldero, disculpen, la bancada sobre el que soporta el caldero. Luego tenemos la chimenea. En este caso la chimenea está en la parte frontal. Si está en la parte frontal, entonces el caldero va por el hogar y intuyo que solamente hay un banco de tubos que se va para acá, y de 2 pasos. En cambio, en ese video, la chimenea ha estado atrás. Ya ha habido un viaje, un regreso y otro viaje, 3 pasos. Ahora, ¿por qué no puede ser de 4 pasos? Porque uno al ojo no va mirando, ¿no? Este es un caldero chiquito, ¿no? Cuando los calderos tienen un diámetro más de 2 metros, esos son de 4 pasos. ¿Ya? Este es un caldero pequeñito. Luego tenemos acá su válvula de seguridad, su válvula de salida de vapor y su tablero de control. Entonces, dentro de este recipiente cerrado se genera vapor saturado. ¿Ya? Esa es la idea, vapor saturado. Definición. El generador de vapor, o entre comillas caldero, es un equipo térmico, no es una máquina, es un equipo que opera a presión constante. Por lo tanto, es isobárico, ¿ya? Es isobárico. En donde el flujo de calor procedente de alguna fuente de energía calorífica, en este caso un combustible, se transforma, es utilizable en forma de calorías, ¿no? El cual es aprovechado por un fluido para calentarse o cambiar de fase, o sobrecalentarse con fines energéticos, ¿no? Entonces, la definición está un poquito más amplia. O sea, la idea no es solamente generar vapor sobresaturado, sino que hay otros calderos que generan vapor sobrecalentado. Y hay unos calderos también, un tipo de calderos que le dicen caldero de agua caliente, ¿ya? O fluido térmico. Y entonces, la denominación va para los tres tipos. Entonces, ahí tenemos un corte de un caldero, pirotubular, ¿ya? Un caldero pirotubular, ¿no? ¿Cuántos pasos sería, jóvenes? ¿De cuántos pasos sería? ¿Cuántas idas y vueltas hay? Desde hacia adelante, Tres, hacia atrás profesor. y de atrás hacia adelante. ¡Tres! Tres. ¿Seguro? ¿Dos veo yo? Dos, nomás, profesor. Dos. Dos. Mira acá. Gas de la combustión en el hogar, primer paso. Chocan con este mamparo o esta separación, giran y pasan por el segundo banco de tubos.
y salen por la chimenea. Solamente hay dos pasos, dos caminos, ¿ya? Para este ejemplo, ¿ya? Para este ejemplo. Entonces, viéndolo un poquito más en esquema, los calderos, los generadores de vapor pirotubulares, se denominan así pirotubulares porque su principal función es producir vapor saturado, ¿ya? Ahí nos vamos a entrar solamente en esa definición, nos vamos a olvidar de los calderos calentadores de agua y los calderos sobrecalentados y los calentadores de fluido térmico, ¿ya? Pero nos dedicamos solamente a ese. Y pirotubular porque los gases calientes viajan por dentro de los tubos, ¿ya? Los gases calientes viajan dentro de los tubos y el agua está por afuera rodeándola. Académicamente hablando, entonces, dentro de los tubos viajan los gases de la combustión, cediendo su calor sensible. Mientras que por la parte externa, sobre la tubería de agua, sobre la tubería de calientes, el agua está estática, ¿no? Se puede decir en reposo casi, ¿no? Porque no hay movimiento, pero está en un proceso de calentamiento y cambio de fase, ¿ya? Hasta alcanzar el estado de vapor saturado. Entonces ahí tenemos un diagrama simple, ¿no? Es un caldero, un generador de vapor. Tenemos combustible, líquidos o gaseosos. Para un caldero acotubular, perdón, pirotubular, para un caldero pirotubular, el combustible puede ser líquido o gaseoso. No se utiliza por ningún motivo combustibles en estado sólido, porque es imposible tecnológicamente poder utilizarlo en esa geometría que hemos estado observando, ¿ya? Entonces, entre los combustibles líquidos tenemos el biodiesel 2, el biodiesel 5, tenemos el búnker 6, el residual 500 precalentado, tenemos en algunos casos, he visto biodiesel proveniente de productos vegetales, ya básicamente el biodiesel como se llamaría orgánico, ¿no? Proveniente de aceite de palma, ¿no? Por decir. O combustibles gaseosos, como por ejemplo tenemos el GLP, el gas natural comprimido, o algún combustible generado prácticamente de un proceso de gasificación, ¿no? Ya puede ser un gas de carbón, ¿no? Un gas de madera, ¿no? Un metano, ¿no? ¿Ya? Pero ese básicamente, eso me refiero. Y sale la suma de los dos por continuidad, son flujo de gases de la combustión. Mientras que el agua tratada químicamente, el término tratada químicamente es que esta agua debe tener una calidad de tal manera, ¿no? De que a medida de que está dentro del recipiente y cambia de fase, todos los sólidos contenidos en él, al separarse del agua y decantarse, ¿no? O sea, decantarse, colocarse en la parte inferior, todos esos sólidos, sales de calcio y magnesio y otros elementos más, no se solidifiquen, ¿ya? ¿Han visto ustedes su hervidor de agua, su tetera de agua en su casa? ¿Han visto que en la parte inferior se forma una especie de costra de color media blanquita? ¿O no han visto? A lo que se le dice sarro, profesor. Ya, claro. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? Sarro, profesor. Sarro, claro, no, son sales de calcio y magnesio, ¿eh? Vulgarmente en la industria le dicen caliche, pero no vayan a cometer nunca decirle sarro ni caliche, ¿eh? Son sales de calcio y magnesio. En una tesis a alguien le escuché decir el caliche, decía, ¿no? Y un profesor que ya no está acá, bueno, le dijo, ¿qué es caliche? No, pues caliche es vulgarmente, ¿no? Son sales de calcio y magnesio, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? De que el agua debe estar en esa posibilidad de que esos sólidos, al momento de decantarse, por lo menos sean purgados. Lógico que aparte se le hace un tratamiento especial, ¿no? Se le agregan unos aditivos antioxidantes, perdón, anticorrosivos, antiincrustantes, ¿no? Dependiendo del tipo de vapor que se saca, hay una infinidad de elementos químicos que hay que agregarle para que la calidad del agua genere un vapor desaturado, entre comillas, de calidad, ¿ya? Se genera vapor saturado.
Y de vez en cuando, como se forman estos sarros que dicen ustedes, ¿ya? Entonces, estos sarros, antes que se solidifiquen, y según lo que diga control de calidad, el departamento de control de calidad, que analiza el agua, dice, no, mira, los fosfatos han aumentado este caldero, ¿no? Entonces dice, los fosfatos, los sulfatos. Entonces, hay que purgar, dicen, ¿no? Purgar significa de que todo lo que se ha sedimentado y que todavía no se forma, no pasa al estado sólido, hay que abrir la llave, una llave con bastante cuidado y botar toda esa purga, ¿no? Eso se hace, debe durar aproximadamente a lo mucho 2 segundos, ¿no? 2 segundos, ¿no? Con una válvula especial que está en el fondo. ¿Ya? ¿Ya? Porque es peligroso, porque este caldero está a presión, ¿no? A presión. Y si tienen la oportunidad de ver esto, van a ver que es un ruido escandaloso lo que sale ahí, ¿ya? Y bastante peligroso. Y genera vapor saturado. Para que sea un caldero pirotubular, se considera pirotubular cuando su presión máxima de generación de vapor saturado es hasta en un rango de 25 a 30 bar manométricos, ¿ya? Ese es su rango máximo. Pero difícil vamos a encontrar un caldero tan chico, ¿no? Como es el pirotubular, trabajando a 20, 25. Por lo general, están entre 8.5 bar manométricos o 5.5. Por ejemplo, en una industria que tiene alto consumo de vapor saturado, que es la industria textil y la industria de carne y pescado, he tenido la oportunidad de ver de que están en 8 bar, por ejemplo. En algunos casos están 8.5, cuando hay mucho requerimiento de vapor. Más no. Y en el hospital he visto a 80 PSI, que es a casi 5.5 bar, y en el caso extremo 5 bar. No se le pone menos, ¿por qué? Porque al generarse el vapor, a esa presión, el vapor tiene que viajar, pues, ¿no? Y de manera análoga a la tensión, entonces hay caída de tensión, y aquí hay caída de presión, ¿no? Entonces, para por lo menos procurar que el vapor llegue con una determinada presión a una distancia de 100 metros, por ejemplo, ¿no? Y mucho más crítico en el hospital, ¿no? En el hospital baja y sube, ¿no? Por lo menos es estrecho, sino que va a dar varias vueltas, ¿no? 300 metros por lo menos. Y en una industria de harina y pescado, tranquilamente viaja en todo su subida y bajada, doblada, sus 200 metros, ¿no? Entonces, debe procurar que la presión sea la más correcta posible. El vapor va a viajar a través de tuberías, ¿no? Tuberías de acero, sin costura, siempre va a ser sin costura, ¿eh? ¿Por qué? Porque a esa presión, esas presiones que de repente son pequeñas, una tubería tiene mejor comportamiento que las tuberías con costura. Tubería con costura significa que a lo largo de la tubería tiene al momento que se le ha fabricado, se le ha formado, tiene es una plancha de fierro rolada, y tiene una costura ahí, ¿no? Que indica que se le han cortado. En cambio, la sin costura tiene un proceso de fabricación distinto, ¿ya? Que lo hace que en ninguno de sus costados vas a encontrar una posibilidad de que haya una ruptura. Tiene una fabricación muy especial. Mira, ahí viaja, sube, viaja y se va, ¿no? Bien forradito, ¿ya? Bien forradito. La presión de distribución debe ser entre 6 a 4 bar, según la cantidad de equipos que va a alimentar y la distancia del punto de consumo. Son de tuberías de acero sin costura. Ustedes lo pueden encontrar, cuando se selecciona, van a tener en cuenta el NPS, que es el diámetro óptimo, o el DN, el diámetro interior. El NPS es una denominación inglesa y el DN es una denominación americana en milímetros. También una tubería lo van a reconocer por su espesor. Su espesor, o sea, qué tan gruesito es, ¿no? Y eso se denomina schedule, y se denomina según la norma ASTM, ¿no? Y cuando van a encontrar la tubería y la van a comprar, van a decir grado A, grado B, número 62, así, ¿no? Esa es la denominación según la norma ANSI europea, la norma ANSI americana y la norma DIN europea, ¿ya? Eso lo vemos después. Y no solamente para darles a conocer. Porque así como se diseñan las redes eléctricas, también para diseñar las redes de vapor, no solamente tenemos que ver cuánto vapor fluye ahí, sino tenemos que ver
su denominación para comprarla, bueno, si no, ¿cómo vamos a comprar una tubería? Y el vapor debe llegar a los centros de consumo, ¿no? Ya ahí tenemos, por ejemplo, un secador. Llega a los centros de consumo. El uso del vapor puede ser directo cuando el vapor entre en contacto con la materia prima o el producto. Caso, de caso concreto de las cocinas de las conservas. O puede ser de vapor indirecto, donde el vapor pasa por los costados del producto que va a secar, evaporar o va a calentar, ¿no? ¿Ya? Entonces son dos tipos de consumidores. Directo, cuando el vapor entra en contacto con el producto, y indirecto, cuando el vapor no entra en contacto con el producto, o sea, no se contamina, no se ensucia. Por ejemplo, para las plantas de harina de pescado se utilizan secadores, cocinas y calentadores. Para los hospitales, esterilizadores, lavadoras, calentadores, planchas. ¿Ya? Plancha, o sea, para planchar, planchas a vapor son, ¿ya? Luego, hay otros equipos, por ejemplo, en la empresa cervecera, están las calandrias o los evaporadores, están los calentadores de fluidos, básicamente esos son, ¿no? Y las marmitas, ¿no? La marmita no es otra cosa que una olla dentro de otra olla, ¿no? Y en ese espacio que hay entre olla y olla, el vapor viaja por los costados, ¿no? Que la final es prácticamente un tipo de calentador. La clasificación, un ratito, ¿eh? Un ratito. La clasificación de los generadores de vapor, vamos a darle solamente dos, ¿ya? Para no salirnos del objetivo del curso. Su clasificación va a ser según la disposición de tubos en calderos generadores de vapor aquatubulares y generadores de vapor pirotubulares. Para los generadores de vapor pirotubulares, que está abajo, son más pequeños, se caracterizan porque por dentro de los tubos viajan los gases de la combustión, ¿sí? Mientras que por la parte externa de los tubos está el agua, calentándose y cambiando de fase. En cambio, en estos calderos aquatubulares, si ustedes se acuerdan un poco del curso de centrales termoeléctricas, hay unas configuraciones enormes, ¿no? 40 pisos, 30 pisos, hay algunos, bueno, que son hasta de 4 pisos, ¿no? Y hay también de 2 pisos, y también he visto uno de 1 piso. Pero por lo general son equipos enormes, ¿no? En las cuales se obtiene vapor sobrecalentado, mientras que abajo se obtiene vapor saturado. Estos calderos se utilizan más para la industria. Y estos calderos, bueno, en el Perú, como dice, le han metido una patada a esto porque ya son muy antieconómicos, o generar energía eléctrica con este tipo de calderos, ¿no? Más lo utilizan las empresas de bagazo, ¿sí? Porque el combustible es barato. En la industria hay alguna empresa, por ejemplo, la cementera tiene todavía cotubulares, y hay 3 centrales termoeléctricas que tienen cotubulares. Pirotubulares vas a encontrar una gigantesca cantidad, ¿ya? Cantidad de estos equipos. También tiene cotubulares la industria cervecera, ¿no? Me había olvidado, ¿ya? Entonces, pero para procesos industriales, ¿ya? Para procesos industriales. Muy bien, ahí tenemos la clasificación. A los acotubulares le dicen tubos de agua y a los pirotubulares le dicen tubos de fuego. Ay, ¿qué pasó? Ahí tenemos la configuración que hemos querido ver, ¿no? Tenemos el quemador, ¿sí? Se genera la llama,
¿sí? Se genera la llama, lo que hace la combustión, llegan a esta cámara, ¿sí? Esta cámara, e ingresan por el banco de tubos, ¿sí? Ingresan a llegan a la parte frontal y se topan con esta otra cámara y pasan por otro banco de tubos y se van hacia la chimenea, ¿no? ¿Ya? Tres pasos, ¿ya? Tres pasos. En este caso, la mayor parte de las tuberías y calderos, por lo general, son de 2,5 pulgadas y 2 pulgadas, ¿ya? Por lo general, ¿ya? No he visto calderos que tengan 1 pulgada ni 1,5 pulgadas. Son de 2 a 2,5 pulgadas. ASTM 285 grado B, ¿no? Su calidad. Eh, Ahí tenemos la vista frontal, ¿no? Su configuración. En este caso tenemos tres pasos. Ahora, la pregunta, ¿ven el hogar cómo es? ¿Ven el hogar o el fluido? ¿Qué forma tiene? ¿Mm? ¿Qué forma tiene? Respuesta. ¿Qué forma tiene el hogar? ¿Alguien me puede decir? El hogar es esto. Donde está la llama. ¿Forma de qué tiene? ¿Es un tubo liso? Una forma irregular, Sí, mira. profesor. Una forma corrugada, ¿ya? Tiene una forma corrugada. Esa forma corrugada tiene una plancha Morrison, así le llaman, tiene esa forma para poder absorber la dilatación, la dilatación y la contracción, porque esta zona está a una alta temperatura, y luego cuando se le apaga el quemador, se va a contraer, ¿no? Entonces, para evitar cambio de, ¿cómo se llama? Esa dilatación lineal que se tiene esa forma, ¿ya? Esa forma de disipar esa dilatación, ¿ya? Disipar esa dilatación con esa forma. Entonces, si hay un calentamiento, de alguna forma estas curvas ayudan que suba un poquito más la curva, ¿no? ¿Sí? Se deforme más hacia arriba y hacia abajo, que quiera irse por los costados, ¿no? Esa dilatación, y eso es peligroso, ¿no? Porque esto está soldado. Imagínate, si dilata y está soldado, va a querer irse por los dos costados, ¿no? Entonces, esta forma que tiene corrugada es para que la dilatación se disipe por esas curvas, ¿ya? Ya está. Aquí tenemos otra foto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de un caldero pirotubular? ¿Generar qué tipo de vapor? ¿Mm? ¿De acuerdo o no? ¿Qué tipo de vapor vamos a generar acá? Natural. ¿Sobrecalentado o saturado? Saturado, no se vayan a olvidar, ¿eh? Saturado, ¿ya? Saturado. Ahí tenemos, por ejemplo, eso ustedes lo van a tener en su diapositiva. Ahí está la plancha, el hogar, ¿no? Corrugado, ¿no? Todos son corrugados, ¿eh? Todo es de esa forma corrugada. Si usted recibe un caldero que es plancha lisa, hay que tener cuidado con lo que te va a pasar después, ¿no? Sobre todo con la dilatación, ¿no? Del equipo, ¿no? Los esfuerzos térmicos que va a tener ese equipo. Siempre que hay un equipo que se somete a calor, hay que tener siempre, y son metálicos, debe tener algo que le permita soportar esos esfuerzos, ¿no? Esas deformaciones. A esto quería llegar yo. Proceso termodinámico en los calderos pirotubulares. Ya, ahí lo que vamos a ver, no sé si se observa, es el diagrama temperatura versus entropía. Ya, el diagrama temperatura. Ya. Tenemos el proceso termodinámico, ¿no? Eso ahí sí, porque tengo que explicarlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, mira, si tenemos un diagrama temperatura versus entropía, entonces acá tenemos el proceso que ocurre dentro del agua. La bomba de agua lo impulsa desde este punto. ¿Ya? Lo impulsa desde este punto, ingresa el caldero al agua, el agua al caldero, perdón, al revés, ingresa el caldero al agua, presurizado, se calienta, ¿sí? Cambio de calor sensible, y se vaporiza, cambio de calor latente, y sale en el punto 2 como vapor saturado, ¿no? Ese proceso dice que es isobárico, ¿ya? Ahí está la línea isobárico, a presión constante. Pero, acá viene la pregunta. Si todo esto está a una presión, por ejemplo, el agua, ¿no? ¿Sí?
el agua está a una presión de, ponle, de 6 bars, para que el agua, dentro del caldero, pero ahora, el agua que es impulsada por la bomba puede ingresar, debe tener esa presión igual a lo de adentro, mayor o menor. ¿Qué dicen ustedes? A ver, el agua está acá, el agua está contenido acá adentro, ¿no? ¿Sí? Todo es cerrado, el agua solamente lo único que queda es vaporizarse e irse, y ingresar agua por otro lado. Ahora, si toda esta agua está a una presión de 6 bars, está el agua vaporizándose esa presión, la bomba de agua que está por acá, que le suministra agua, ¿qué presión debe tener para que el agua entre a este depósito? ¿Mayor, igual o menor? ¿Qué piensan ustedes? Mayor, Mayor. mayor, profesor. ¿Por qué? Para que pueda entrar, pues, ¿no? Si no, no va a entrar, ¿no? Para que Ya, pueda esa es la... está. distribuir el agua, profesor, si no se regresa. No, está correcto lo último que has dicho, es para que pueda entrar. Para que pueda entrar. ¿Ya? Para que pueda entrar. Si no, el agua se va a regresar. ¿No? Es decir, ya, la respuesta es para que pueda entrar a ese recipiente. Ya, es por eso que le he graficado acá. Y esta isóbara, la isóbara debería ser esta, ¿ya? Hasta aquí. Todo lo que estoy poniendo con el cursor. Sí, a esa misma temperatura, pero a una mayor presión ingresa el agua. Por eso que le he dado otra isóbara más arribita, más al costado. Porque nosotros sabemos que las isóbaras siempre son mayores hacia acá, hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí hay una isóbara, ahí entra a mayor presión, y luego poco a poco va equiparando la presión en la cual se encuentra el caldero, ¿ya? Entonces, ingresa como líquido comprimido, evaluado a temperatura y presión de bombeo del agua. Y ya está. Sí, entonces estamos claros acá. El agua debe entrar en estado de líquido comprimido porque sale de una bomba. Y para calcular su entalpía hay que saber su temperatura y su presión del bombeo de agua. Y el vapor saturado se mide con un manómetro que está en el caldero, en el techo. ¿Correcto? Ahora, todo ese flujo de calor que necesita para que el agua se transforme en vapor, lo podemos calcular con esa ecuación que vemos justo en la parte inferior. ¿Se observa la ecuación o no? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Se observa o se observa? ¿Se observa la ecuación que está en la parte de abajo? Sí, profesor. Ya. ¿Qué dice ahí? Flujo de calor útil, ¿no? Flujo de calor útil es el producto del flujo másico de vapor que se ha producido por la diferencia de entalpía, ¿no? Entalpía 2, que es la entalpía de vapor saturado, menos la entalpía 1, que es la de líquido comprimido o de entrada. ¿Sí? Es la ecuación clásica, ¿no? Clásica para hallar el flujo de calor útil, ¿ya? El flujo de calor útil porque tiene una bolita arriba, ¿ya? ¿Ya? Sí, correcto, ¿no? Ya entonces de ecuación no hay que olvidarse. Mientras tanto, no hay que olvidarse tampoco que los gases de la combustión, perdón, el calor, el flujo de calor suministrado, acá está, en el caldero por el combustible, se obtiene por el flujo de calor de reacción, ¿no? En este caso, esto es igual a el flujo de combustible por su poder calorífico inferior, ¿ya? ¿Qué sería el calor suministrado? Flujo de calor suministrado. En este caso, aquí al entrar, ahí, ¿no? Acá. Este calor que está entrando, si el aire está frío, sería solamente flujo de combustible por su poder calorífico inferior, ¿ya? Esas son las ecuaciones que se utilizan en cualquier balance de energía, ¿ya? No hay cosa, acá no hay descubrimiento de nada. Entonces, una vez suministrado el calor, se forman los gases de la combustión. Ahora, los gases de la combustión, suponiendo que estén, por ejemplo, a 1000 grados, y le he querido representar esto en un diagrama T versus Q, que ustedes ya lo conocen, me parece. En el curso pasado hemos hablado sobre esto. En un T versus Q. En ese T versus Q, nosotros vemos cómo los flujos de los dos fluidos intercambian, ¿no? Intercambian calor.
pero por cumpliendo con las restricciones de temperatura para ambos fluidos. En este caso, acá tenemos lo que está con marrón, es el flujo, cómo aumenta la temperatura desde líquido comprimido hasta vapor saturado, ¿no? De repente acá está 20 grados, 30 grados, 40 grados, 80 grados. Entonces, esta agua se calienta, llega hasta el punto de saturación y en este proceso, a presión y temperatura constante, se mantiene hasta que obtiene el estado de vapor saturado. Esa línea marrón es el proceso que realiza el agua para transformarse en vapor saturado. Calentamiento, cambio de fase. ¿Ya? Y está la ecuación todavía, ¿no? Flujo de calor útil, flujo de vapor por diferencia de entalpías. Por el otro lado, el flujo de calor suministrado es el producto del flujo másico de combustible por el poder calorífico inferior. Pero se generan gases de la combustión. Y esos gases de la combustión vamos suponiendo que estén a 1000 grados. Entonces los gases de la combustión, a medida que recorren los tubos, antes de llegar a la chimenea, cede todo su calor sensible, ¿ya? Cede todo su calor sensible, pero por lo menos esa última temperatura que él va a tener nunca va a ser ni igual a esa temperatura, ni mucho menos menor. Básicamente debe haber un diferencial de temperaturas mínimo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Cómo le decíamos en el ciclo pasado? Tenía un nombre. Pinch point. Ajá, ese es el famoso pinch point, ¿no? La diferencia de temperaturas reales permitidas que debe entre un punto caliente que está cediendo energía con un flujo que está un poquito menos frío, menos caliente y que absorbe energía. Nunca los dos van a tener la misma temperatura. Siempre este va a estar encima, pero por lo menos ¿cuánto debería ser esa diferencia? 7, 6. 7 grados centígrados, ¿no? 7 grados centígrados. Cuando los materiales los materiales, en este caso de las tuberías, sean de una buena tecnología, ¿no? Tengan un buen K, un buen coeficiente de transferencia de calor, ¿ya? Es por eso que no decimos, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Por qué mantener esto, no? Esa es la explicación. Si esta presión te da 165 grados centígrados, entonces este debe estar por lo menos a 172. Esa sería su primera restricción. Ahora, si el combustible es petróleo, este debe ser 180 como mínimo. Y si es gas natural, este puede ser 110. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Las restricciones de los gases de la combustión generados por cada tipo de combustible cuando se iban a emitir a la atmósfera. Los gases de la combustión emitidos por una chimenea cuando el combustible ha sido petróleo, el mínimo posible debe ser 180. 180, porque si le baja la temperatura, lo emites a 170, 160, va a ocurrir la posibilidad de que se genere la lluvia ácida, ¿ya? La lluvia ácida. Y para el gas natural es 110. Sino que con el gas natural, con este proceso no lo podemos llevar a 110, porque si lo bajamos a 110 estaría por acá la temperatura, ¿no? Y sería ilógico. Pero sí, podemos hacer que antes de la chimenea se cumpla eso. Antes de la chimenea se debe cumplir eso. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Más adelante vamos a ver cómo bajar esa temperatura luego que ya calentó todo eso y aprovecharla hasta 110, ¿no? Esa sería una técnica, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta bien ese detalle. Y la eficiencia del caldero se mide entre el flujo de calor útil, que está acá, entre el flujo de calor suministrado, que está arriba, por 100%. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? ¿Alguna pregunta? Uy, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Listo.
Bueno, esto lo vamos a ver después. También. ¿Qué marcas de calderos hay? Hay calderos, por ejemplo, los Power Master, ¿no? Que son unos calderos, lo más importante estamos viendo ahí, seis marcas muy importantes que he visto que es muy difundido. A ver, ¿dónde estás? Que no te vayas. El de la esquina. Los Cleaver Brooks, ¿ya? Los Cleaver Brooks CB son los más difundidos, ¿ya? Marca americana. Luego tenemos el caldero Distral, que es, creo que es de origen colombiano, pero utiliza los accesorios del Cleaver Brooks. O sea, el Cleaver Brooks, toda su instrumentación es propia de ellos, ¿ya? Bueno, de la empresa Honeywell. Y la Distral es una hechura propia de ellos, su diseño, pero utiliza la instrumentación del Cleaver, ¿ya? Hay otra marca, me parece que es mexicana, que es la de la Power Master, ¿ya? Un tipo del Perú también tenía la Power, se fabricaba esto, y también utiliza los accesorios de la Cleaver. Esta es peruana, la caldera Intesa, ¿no? Es en el Callao. También utiliza los accesorios de la Cleaver. Luego tenemos la Hase Halvorsen, que son noruegas. Esos tienen accesorios distintos, pero también le he visto puestos accesorios de la Cleaver, ¿no? Son calderos noruegos, cuyos quemadores son giratorios, ¿no? Copa rotativa. Y por acá, no se ve bien, tenemos los calderos Johnson, que es un caldero hermano del Cleaver, con la característica de que estos calderos, muchos de ellos ya no tienen uno acá. Si tienen uno aquí y el otro, dos flues, dos hogares tiene, ¿ya? O sea, como decir, uno más al costadito, ¿ya? Dentro del mismo caldero. Ya son de doble quemador, ¿no? Más de 2000 bhp, ¿no? Alguna normativa peruana. Y quería hacer un ejercicio, pero está ganando en el ahora, porque está llevando los horquillos. ¿Qué le parece si continuamos de ir el jueves? ¿Lo terminamos esto? Ya, profesor. Ya, profesor. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Sí, profesor, me parece. Ya, si quieren irse. Ya, pues, entonces ahí vamos a dejarlo y continuamos el día jueves. ¿Ya? La diapositiva de todas maneras le voy a enviar. Todavía no tengo celular y voy a buscar la forma aunque por el Messenger realmente, ¿ya? Para poder enviarlo a través del Facebook, de la laptop, mientras soluciono mi problema de conectividad que tengo. Ya, pues, jóvenes, entonces no se olviden que jueves tenemos una plenaria todavía, ¿no? Ya, gracias. Hasta luego, profesor. Estamos Ok, viendo. profesor, hasta luego. Tenga buenos días, profesor.